Pues vamos a hablar de este tema de la oración, en esta ocasión basándonos en este versículo número 3. Vamos a hablar de la oración, que es comunión con Dios, lo que dice nuestro texto, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El propósito de Dios al salvarnos es que nosotros glorifiquemos su nombre precioso. Eso es lo que podemos nosotros ver, hermanos, en su palabra, de que Él ha tenido misericordia, aun a pesar de que nosotros merecemos la muerte por causa de nuestros pecados. Él ha tenido misericordia, nos ha escogido para salvación, y de esta manera nosotros glorificamos su precioso nombre por esa misericordia que ha tenido para con nosotros, de darnos una salvación tan grande. Y decimos, este es el propósito, pero también el propósito, hermanos, de nuestro Dios para con nosotros, es de que tengamos comunión con Él, que tengamos no solamente, hermanos, algo, pues pudiésemos decir, pasajero, sino una comunión permanente, una comunión verdadera, como dice este texto. Y nos dice el apóstol Juan que esta comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y por lo que podemos ver esta comunión, y así lo hemos venido diciendo, la podemos nosotros llevar a cabo a través de la oración. Al orar, nosotros estamos reconociendo que Dios está con nosotros, que su presencia es con nosotros, porque eso es lo que Él nos ha dicho, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando oramos y presentamos nuestras peticiones o nuestra gratitud o nuestra alabanza al Señor, reconocemos que la presencia de Dios está en medio de nosotros, que nosotros, hermanos, podemos testificar y podemos decir con toda confianza que Dios está con nosotros ahora como sus hijos, y que está con nosotros en todo el día, en todo momento, en toda circunstancia, como lo podemos ver en todas nuestras actividades. Desde el momento en que nosotros despertamos porque Él nos da la vida. Desde ese momento nosotros, hermanos, sabemos que Dios está con nosotros. Cuando vamos al trabajo, cuando salimos a nuestro trabajo o sencillamente en el hogar, en todo el lugar donde nosotros estemos, es el Señor, nuestro Dios, el que está con nosotros. Y podemos decir que en general, en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, Dios está presente, Dios está con nosotros y en medio de nosotros. Y sabemos, como decía, que a través de la oración es como nosotros podemos tener esta comunión con Él, una comunión íntima, una comunión verdadera, una comunión real, que no es una ilusión, sino que es la misma presencia de Dios en nosotros. Sin embargo, penosamente tenemos que reconocer que nosotros no oramos como debiéramos de hacerlo, que nosotros, hermanos, en nuestra vida no cumplimos con ese propósito que tiene el Señor en nosotros, de que tengamos esa comunión íntima con Él a través de la oración, una comunión personal con nuestro Señor y Salvador, para lo cual nos ha hecho sus hijos, o por lo cual nos ha hecho sus hijos, por lo cual nos ha dado una salvación tan grande. Y esta comunión que ahora tenemos en el Señor, no tenemos nosotros que esperar a llegar al cielo, sino que esta comunión la podemos tener ahora mismo. Dios quiere que nosotros estemos en esa constante comunión desde el momento en que nosotros fuimos salvados, de que fuimos perdonados, fuimos reconciliados con nuestro Dios, y ahora podemos gozar de esa comunión íntima, permanente,
con nuestro Dios, que es tan necesaria para nosotros como sus hijos, porque así como expresaba el salmista David, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nuestra alma tiene sed de Dios y nosotros podemos tener, decía, esa comunión, ser saciados de la presencia de nuestro Dios cuando vamos en oración ante el trono de su gracia. Esa comunión la necesitamos en todo tiempo, en todo momento, pero decía que cuando nosotros oramos al Señor es cuando es posible, incluso no solamente, hermanos, hablar con el Señor, sino que podemos nosotros escuchar la voz de nuestro Dios, que nos enseña por medio de su Espíritu Santo cuál es su voluntad, y es como nosotros podemos conocerle. La oración, hermanos, no es una emoción, es un deber que todos nosotros tenemos que cumplir. No solamente decía unos momentos, por ejemplo, al iniciar el día o cuando termina el día, o algunas veces hemos escuchado, pues no sé si en tono de jactarse o incluso de menosprecio, ¿verdad? Diciendo, bueno, es que tú solamente oras cuando comes, ¿verdad? Que oras 3 veces al día supuestamente, pero eso no es buscar o tener esa comunión con el Señor. Por eso decía, muchas veces no lo hacemos, y tal vez, como podemos ver, porque nos enfrascamos en tantas actividades, tenemos tanto que hacer, que pues no le damos el lugar o no hallamos el tiempo que necesitamos nosotros para estar o buscar esa comunión con nuestro Dios. ¿Y qué decimos al final del día? Pues ya todos cansados, también ese pudiese ser un pretexto para que pues nosotros no oremos. Sin embargo, en su bondad, nuestro Dios siempre está dispuesto, siempre está atento a nuestra oración. Podemos ver, así como en el caso de un padre, ¿verdad?, que escucha el llamado de auxilio de su hijo, pues está pronto a ir en su ayuda, a resolver su problema o su necesidad, incluso a consolarle en medio del dolor. Y eso nosotros lo recibimos de parte de nuestro Dios, y decimos que cuando nosotros tenemos esa comunión íntima con el Señor, es como nosotros podemos conocerle, podemos nosotros saber que Él es nuestro Dios, que está con nosotros, y podemos incluso, decíamos, sentir su presencia. En nuestra oración, algunas veces, pues, como decíamos, cuando no hallamos ese tiempo, pues a veces hacemos una oración express, decimos, bueno, por ejemplo, gracias a Dios por todo, o bendice a mi familia, o bendice a la iglesia. Pero hacerlo de esa forma, pues pensamos deprisa, pues pensamos que no se cumple el deseo de nuestro Dios. Son solamente, podemos decirlo así, el cumplimiento de nuestros deseos personales. Muchas veces lo que nosotros pensamos, ¿verdad?, que necesitamos, pues lo hacemos de esa manera, tal vez descuidada. No ponemos la suficiente atención en lo que estamos nosotros pidiendo, pero incluso muchas veces cometemos el error de menospreciar acerca de a quién nos estamos dirigiendo, porque pues ahí es donde nosotros podemos observar que no hay un concepto real de lo que es el Señor, el Dios Todopoderoso, su soberanía, su majestad. Y cada vez que nosotros oramos al Señor, tenemos que tener presente eso, que Él es el Señor, el Rey Supremo, el Todopoderoso, el Creador, y que nosotros necesitamos presentarnos a Él con ese corazón humilde,
podemos decir, la confianza no tiene que ver, hermanos, con la falta de respeto hacia la persona de nuestro Dios, porque a veces, decía, obramos de esta manera, ¿verdad? Pensamos que pues es como uno de nosotros, incluso llegamos a escuchar pues algunas formas de cómo pues se expresan de la persona del Señor, como que si fuera uno igual a nosotros, pero no debe de ser así. Nosotros nos acercamos ante el Señor, Dios Todopoderoso, que en su bondad, en su misericordia, nos permite acercarnos ante el trono de la gracia para que alcancemos misericordia. Entonces, nosotros no debemos de cometer ese error de menospreciar hacia quién nos estamos dirigiendo. Y esto es muy importante, que meditemos cómo oramos, qué lugar le damos a la oración, cómo nos dirigimos a Dios cada vez que nosotros oramos al Señor. Si le damos la importancia, si le damos el honor, si le damos la confianza que Él merece. Por lo cual, hermanos, pues cuando meditamos en estas cosas, pues nosotros lo que podemos ver, hermanos, es que no orar es menospreciarle, ¿verdad? Si sabemos que es un mandamiento de nuestro Dios y no le obedecemos, decía, entonces es menospreciarle, es desobedecerle, ¿verdad? Es no tener en cuenta que Él es Dios y que Él es el que nos está mandando que nosotros oremos sin cesar, que oremos en todo momento. Y como decíamos, al no orar, entonces no podemos cumplir con ese propósito que el Señor tiene para con nosotros, que es, hermanos, como decíamos, tener esa comunión verdadera, como dice este texto. Si lo podemos leer, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando oramos a Dios, esto es lo que sucede. Tenemos esta comunión verdadera, dice, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso es que nosotros debemos estar buscando siempre esa comunión íntima con nuestro Señor, y podemos ver que debe de ser de una manera constante. Eso es lo que quiere el Señor. Así como nosotros nos alegramos cuando el Señor dice, quiero que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo, es precisamente para tener esa comunión, esa alegría, ese gozo que se produce cuando nosotros estamos en su presencia. Entonces, de esa manera debe de ser nuestra oración constante, en todo momento, en todo tiempo, cuando nos va bien, cuando nos va mal, cuando nosotros estamos alegres o cuando estamos tristes, como decía el apóstol Pablo, en abundancia, en necesidad, en todo nosotros le demos la gloria a nuestro Dios, confiando que Él tiene el cuidado de nosotros. Y entonces así debe ser nuestra oración, incluso decimos con paciencia, ¿verdad? Esperar en nuestro Dios, no ser impacientes, porque el Señor tiene todo bajo control y Él sabe en qué momento, ¿verdad?, nos dará las cosas que Él ha determinado que son buenas para nosotros. Debemos de orar también, pensamos que debemos de hacerlo con toda la devoción, dándole la gloria a nuestro Dios, teniendo ese temor reverente delante de Él y, como decía, bueno, darle la importancia que merece el que nosotros nos presentemos ante el trono de su gracia con toda devoción, con un corazón sincero, con un corazón alegre, decimos, hermanos, con un corazón que tenga confianza en el Señor, que la obra que Él ha hecho por nosotros es suficiente, que Él ya pagó en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestras faltas, por nuestros pecados,
para darnos salvación y vida eterna, y tener esa confianza en el Señor, que Él ya nos perdonó, que ya nos justificó, que ya nos santificó, que ya nos glorificó, porque ahora somos hechos hijos de nuestro Dios. Y como somos sus hijos, con esa confianza, como nos acercamos a un Padre, así debemos de acercarnos nosotros y confiar en su palabra, confiar en sus promesas, en lo que Él dice que hará por nosotros si tan solo nosotros se lo pedimos. Pero también debemos de hacerlo con gratitud, como lo entendemos en la palabra de nuestro Dios, con acciones de gracias, dice el apóstol Pablo. Porque es lo que decimos, reconocemos que somos pecadores y reconocemos que Él nos ha perdonado. Reconocemos también que Él es nuestro Dios y que ahora nosotros somos sus hijos. Que sí, nos acercamos con confianza porque sabemos que Él es fiel a su palabra y Él responde a la oración. Y entonces, si sabemos de todo esto, pues debemos de darle gracias. Gracias a Dios por todas estas cosas, por todo lo que Él hace y todo lo que hará. Porque también Jeremías, el profeta, escribe este texto tan precioso que nos llama a tener esa comunión íntima con nuestro Dios, cuando dice, derrama, dice, como agua tu corazón en la presencia de Dios. Nos llama que nosotros lo hagamos así, con esa devoción, con esa sinceridad, con esa gratitud, con esa alabanza a nuestro Dios, en una comunión íntima, en una comunión perfecta, y que nosotros dejemos que Él también nos hable a través de esa comunión íntima con nuestro bendito Dios. Es como podemos, decía, es como podemos conocerle cuando nosotros nos rendimos a Él con todo nuestro corazón y Él nos enseña con su Espíritu Santo, nos enseña, hermanos, quién es Él, el Dios Todopoderoso. Entonces, de esta forma nosotros podemos conocerlo. Nosotros podemos experimentar ese gozo de esa plena comunión con nuestro Dios, como dice el apóstol Juan, nuestra comunión verdadera, ¿verdad?, con nuestro Dios la podemos experimentar, y como dice, hermanos, para que en esta forma se cumpla el propósito de Dios, que el nombre de Dios sea glorificado y que nosotros tengamos esta comunión íntima, perfecta, verdadera con nuestro bendito Dios. Esto es posible a través de la oración. Gracias a Dios.